Estas son las breves de hoy. Son las 5:31. Informes en unos cuantos minutos con las breves del día. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que aún no existe un calendario escolar definitivo para el próximo ciclo, luego de que se surgiera esta propuesta de adelantar las vacaciones escolares a consecuencia del Mundial de Fútbol 26. Sin embargo, enfatizó que antes de tomar cualquier decisión se debe garantizar que las niñas, niños y adolescentes no pierdan días efectivos de clase ni se afecte el aprendizaje académico. Reconoció que el sistema educativo aún enfrenta rezagos derivados del confinamiento provocado por la pandemia del COVID. La Coparmex en Chihuahua manifestó su preocupación ante el anuncio del posible adelanto del cierre del ciclo escolar, al considerar que la medida podría generar afectaciones en el proceso de aprendizaje y contribuir a un rezago educativo mayor. El presidente del patronato, Jorge Treviño, señaló que la decisión federal ha generado incertidumbre, especialmente, y lo recalcó, tras la pandemia del COVID. El país aún enfrenta importantes desafíos en materia educativa. Por considerar que adelantar el cierre del ciclo escolar podría generar afectaciones importantes en el aprendizaje de los estudiantes y provocar un nuevo rezago educativo, el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua informó que los 18 organismos empresariales que integran el CCE expresaron su inconformidad con la medida anunciada por la autoridad federal. El presidente del organismo, Palomares, advirtió que reducir más de 5 semanas de clase representaría un impacto negativo en el proceso formativo de niñas, niños y adolescentes al interrumpir el desarrollo académico y afectar la continuidad del aprendizaje. Al respecto, esta decisión, advirtió la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, ha generado preocupación e inconformidad entre docentes e instituciones educativas, ya que si bien reconocen la facultad de la autoridad educativa para emitir directrices, consideran que la medida podría afectar la calidad académica y la planeación pedagógica de los planteles afiliados en distintas regiones del país, incluido Chihuahua. A través de un comunicado difundido en su perfil de X, la organización señaló que su postura se sustenta en 4 principios fundamentales de la educación. El recorrer el ciclo escolar con motivo de la Copa Mundial de Fútbol y las condiciones climáticas por calor extremo impactará directamente en 690,000 alumnos aquí en el estado de Chihuahua. El secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez, informó la búsqueda de homologar las fechas del ciclo con lo establecido a nivel nacional, por lo que el 5 de junio los alumnos de educación básica, privada y pública saldrán de vacaciones. Dice aquí el secretario de Educación en lo local, lo está dando por hecho para regresar el 31 de agosto. En otros temas, la gobernadora Maru Campos arribó esta mañana al Palacio de Gobierno para sostener un encuentro con empresarios locales con el objetivo de dialogar sobre proyectos de obra pública y la distribución del presupuesto estatal. El interés se centró en revisar las prioridades de infraestructura y los mecanismos de financiamiento que permitan impulsar el desarrollo económico de la entidad. Además, también se trataron temas de seguridad del Estado. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos Fuentes, afirmó que la autoridad mexicana no ha tenido la capacidad de negociación necesaria para lograr la reapertura de la frontera para la exportación de ganado bovino en pie hacia Estados Unidos, luego de 20 meses de suspensión derivada de la contingencia sanitaria por el gusano barredor del ganado. El líder ganadero sostuvo que Chihuahua y Sonora son entidades más afectadas económicamente, ya que representan cerca del 75% de las exportaciones de ganado hacia el mercado estadounidense. Siguiendo con Álvaro Bustillos, también advirtió que el avance del gusano barrenador ya representa una amenaza directa para el Estado otra vez. Luego de confirmarse casos en entidades cercanas como Coahuila y Zacatecas, señaló que pese a los esfuerzos implementados en la entidad, la contingencia sigue avanzando y podría impactar directamente a los productores locales en los próximos meses. Vaya situación. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua consolidaron hoy mecanismos de coordinación y articulación, esfuerzos conjuntos orientados a la prevención, atención e investigación de este delito en apego a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Y el termómetro en el municipio de Delicias alcanzó una temperatura de 34 grados centígrados, por lo que esta localidad amaneció como la más calurosa del estado. Asimismo, el municipio de Chihuahua, el termómetro marcó 33.5, en Chinipas 33.5 también y en Urique 33. Mira, las 3 localidades 33.5 grados centígrados. 5:36 p.m. Esto es Imagen Chihuahua Noticias. Es viernes, por fin. Comenzamos. Imagen Radio presenta a esta hora el informativo más completo en la ciudad. Imagen Chihuahua Noticias. Información ágil y de confianza en voz de Juan Carlos Guerrero.
Imagen Chihuahua Noticias, poniendo a Chihuahua Capital en la misma sintonía. Comenzamos. Son las 5:36. Bienvenidos a Imagen Chihuahua Noticias en este viernes 8 de mayo del 2026. Un servidor Juan Carlos Guerrero le dice buenas tardes desde República Perú y Carbonera, aquí en la Colonia Panamericana. Darío Reyes en los controles de audio, Lagar en el streaming, Dayana Maínez en la producción de este espacio informativo. 614-187-7252. Mándenos mensaje a esta cabina, 614-187-7252. 52, Facebook Imagen Chihuahua, transmitiendo en vivo ya directamente a través de esta red social. También en YouTube estamos con Imagen Radio Chihuahua, Instagram Imagen Radio Chihuahua, al igual que en TikTok y www.imagenchihuahua.mx para escucharnos desde cualquier dispositivo portátil, además de las plataformas. Las entrevistas que usted escucha en este espacio de noticias están en Apple Podcast, están en Spotify y Amazon Podcast también. En las tres, ¿verdad? En las tres, ahí nos puede escuchar con las entrevistas en este espacio informativo. A mí me encuentra como Juan Carlos Guerrero en Facebook, en Instagram estoy como Juan Carlos Guerrero también, en LinkedIn Carlos Guerrero y en TikTok estoy como Carlos Guerrero. Imagenexcelsior.com.mx con la información nacional e internacional más importante hasta el momento. Pues bueno, está en veremos el tema. Cuando menos es la sensación que nos dejó la Presidenta de la República, ¿no? O sea, está en veremos el tema de que el 5 de junio sea el último día de clases, después de que ayer no fue rumor, no fue propuesta. Ayer criticamos el video aquí de este Delgado, con una sonrisa envidiable, así de Colgate, ¿no? Ya metí el gol. Con todos los secretarios también atrás de él, no sabían qué hacer, unos sonreír, otros, ¿qué hago, no? Después de que el secretario ahí está grabando el video. Eso sí, lo que fue la cereza en el pastel, el fondo musical que le pusieron al video. No, hombre, una belleza, aspiracional, esperanzador, positivo, igual que la sonrisa de Mario Delgado, afirmando que el 5 de junio sería el último día de clases en nuestro país. Y hoy la presidenta dice, bueno, es una propuesta, tampoco ahí andan como que rumoreando, ¿no? No es rumor, es que ayer lo afirmó Mario Delgado. O sea, no hay forma de decir que ese video no sea una afirmación, un aviso, una información ya ratificada. Y hoy la presidenta de la República dice, bueno, vamos a verlo. Pero aquí en lo local, Hugo Gutiérrez Dávila afirmó también, como Mario Delgado, que el 5 de junio se acaban las clases. Entonces la presidenta dice una cosa, el secretario de Chihuahua dice otra, y bueno, no hemos escuchado ya al secretario de Educación Pública después de la declaración de Sheinbaum, pero cuando los secretarios de los estados están diciendo en sus estados que sí se suspenden hasta el 5 de junio las clases, y que van a hacer mesas técnicas para ver cómo homologan el tema con los maestros. Bueno, pues hay también declaraciones de una asociación de escuelas privadas del país, en donde dicen, no, nosotros le vamos a seguir. La bronca, ahorita vamos a platicar con el IMCO sobre este tema de rezago educativo y platicamos de esto precisamente, no le adelanto, escúchela después del corte comercial. Pues bueno, ahí mezclado con todo esto que estamos viviendo los mexicanos. Usted tendrá su propia opinión, yo siento que sí, efectivamente no era manera, cuando es el pretexto muy, muy soso, ¿no? O sea, el mundial, maestro, o sea, les creo que hubieran dicho, ¿sabes qué? La ola de calor que se nos viene, y hay escuelas que no tienen electricidad, y con la ola de calor, pues hay estados que no lo pueden hacer frente. O sea, también, ¿cómo se dice? Afirmando que no han podido mitigar el rezago de infraestructura en las escuelas del país, ¿no? Dotándole de aire acondicionado, de calefacción, bueno, en fin, pero bueno, buen tema que también hay que decirlo, sacó de la luminaria al otro de la CIA y de Chihuahua. O sea, oye, hasta ayer en la mañana era una locura, todos hablando de la CIA de Chihuahua, qué va a pasar con la gobernadora, ya se citaron a 15 de los 50 a la Fiscalía General de la República, y de pronto sale Mario Delgado en la tarde y se nos olvidó el caso de la CIA, Se nos olvidó el caso de la CIA. Tómelo también como una despresurización de un tema que si no hubiera pasado esto de Mario Delgado, estaríamos hablando hoy todavía del asunto. Y mire,
y le doy la prueba, ayer las primeras 4 notas de este espacio, cuando empezamos las breves del día, eran de esta investigación hacia Chihuahua. Hoy las primeras 4 son de esto. Ahí está el ejemplo. Bueno, se lo dejo a usted. 5:41, vamos a Chihuahua y México números. La captación de remesas en el estado de Chihuahua registró una ligera disminución durante el primer trimestre de este año, alcanzando $319 millones, cifra que representa una caída del 0.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se recibieron $320.9 millones, de acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Información Económica y Social elaborado por el Banco de México. Las estadísticas históricas muestran una tendencia descendente desde el 2023, mientras que en el primer trimestre del 2022 Chihuahua recibió $342 millones. En remesas para el mismo periodo 2023 la cifra aumentó a 394.8, siendo uno de los años con más alto nivel de remesas registrados. Posteriormente comenzó un ajuste gradual. 2024 se captaron 322 millones, 25 320.9 millones y en 2026 319.05 millones de pesos, cifra pues por debajo del 2022 en este ajuste de las remesas enviadas a nuestro estado. En más de Chihuahua y México números, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 44.4 puntos durante abril de este año, lo que representó un ligero aumento de 0.2% al mes anterior, de acuerdo con los datos de la encuesta nacional sobre confianza al consumidor, la ENCO. Este indicador mide la percepción de las familias mexicanas sobre su situación económica actual y futura, así como la del país. Para su cálculo se consideran factores como la economía del hogar en comparación con la de hace un año, las expectativas para los próximos 12 meses, la percepción sobre la situación económica nacional y la posibilidad de realizar compras importantes como muebles o electrodomésticos. Dentro de los componentes del indicador se observaron mejoras en la percepción sobre la situación económica futura, tanto de los hogares como del país, además de una mayor disposición para adquirir bienes duraderos. Así es que buen aumento entonces, ligero aumento, pero al final de cuentas aumenta la percepción positiva en la confianza del consumidor. 5 de la tarde con 44 minutos. Ahí queda Chihuahua y México números. El pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Actualizándote rápidamente las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana. Bueno, pues decirte que tuvimos la llegada del Frente Frío número 49. Hay bastante inestabilidad en el norte del país y hacia el noreste principalmente estamos esperando precipitaciones de moderadas a fuertes, con presencia de granizo e incluso actividad eléctrica y potencial presencia de torbellinos o tornados. Sin embargo, en nuestro estado, podremos tener nubosidad variable a lo largo del fin de semana, presencia de vientos que se estarán manifestando particularmente el sábado. Y las condiciones, en cuanto a las temperaturas, bastante agradables, con máximas arriba de 30 grados. Para el día de mañana estamos esperando una temperatura mínima que estará oscilando entre 13 y 15 grados Celsius, con un valor máximo entre 28 y 30 grados, cielos despejados a parcialmente nublados ocasionales, y estaremos esperando vientos con rachas entre 40 a 45 kilómetros por hora. Para el día domingo estamos esperando condiciones de cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima que estará oscilando los 14 grados Celsius, con un valor máximo aproximado entre 33 y 35 grados, y se esperarán vientos con rachas entre el orden de los 60 a 65 kilómetros por hora. Y el lunes, Juan Carlos, condiciones de cielo nuevamente parcialmente nublado, una temperatura mínima alrededor de 16 grados Celsius, con un valor máximo aproximado a los 30 grados, y se esperarán condiciones de viento con rachas entre 45 y 50 kilómetros por hora. En resumen, decirte que el amanecer más fresco se registrará el día de mañana, con estos estimados entre 13 y 15 grados, y el día que estaremos esperando viento es hacia el día domingo, con rachas de hasta 65 kilómetros por hora. Así las condiciones, y que tengas un buen fin de semana tú y para toda la audiencia. Saludos. Infórmate más a detalle en la entrevista. Continuamos en Imagen Chihuahua Noticias. Oiga, tengo en línea telefónica a Sebastián Corona, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. Vamos a platicar. Usted sabrá que el día de ayer, Mario Delgado, titular de la CEP en nuestro país, saca este comunicado que era básicamente
una afirmación, o sea, daba por hecho, o se da por hecho ayer en este video de Mario Delgado junto con gobernadores, que se adelantan las vacaciones y el 5 de junio saldrían entonces todos los alumnos de educación básica de nuestro país, saldrían de vacaciones, quedando ahí fuera pues prácticamente un mes del tema del estudio. Y bueno, a raíz de todo esto, pues ya sabe todo lo que ha pasado hoy, ahí con las declaraciones de que sí, no, vamos a ver, pero yo... Mientras, y aquí de la mano de Sebastián Corona, investigador del IMCO, vamos a presentar también sobre el rezago y la calidad educativa que tenemos en nuestro país. Por supuesto, pues muy aunado el tema que estamos tocando. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias, Sebastián. Oye, pues qué tema del rezago educativo para nuestro país y qué tema lo que estamos platicando también al inicio del noticiero. Sí, justo ha sido un día de locos. Primero sale Mario Delgado a decir que las clases terminan el 5 de junio. En la mañana la presidenta dice que no, exacto, que le van a plantear, que todavía no es oficial. Muchos a lo largo del día, muchos gobernadores de los estados, sobre todo de oposición, han dicho sus propuestas, que no están de acuerdo, que están obligados a acatar, pero que ellos tienen su propuesta y esperan que la presidenta recapacite. Así es. Y lo que veo más interesante del día de hoy es que la Asociación de Escuelas Privadas anunció que las escuelas privadas van a continuar con sus clases, porque están atadas a un servicio. Entonces, eso va a crear más rezago educativo y más, sobre todo una mayor desigualdad, porque las escuelas privadas que actualmente tienen mejor desempeño que las públicas van a seguir dando clases mientras las públicas se cierran. Fíjate, nada más, no sabía esto de las escuelas privadas. Sebastián, imagino que esto tendría que ser en toda la República Mexicana, ¿no? Y es cierto lo que tú dices también, la desigualdad en la educación. Un mes los que sí se paga cada mes, un mes menos los que están en la escuela pública. Sí, justamente, sobre todo como las escuelas privadas tienen un contrato hacia los maestros y hacia ofrecer un servicio a los docentes, podría haberse creado un hoyo muy grande ahí. Entonces la Asociación de Escuelas Privadas dijo que ellas tranquilas, que ellas pueden seguir dando clase, pero hay un asterisco muy grande que es que tienen que traer calificaciones al mismo tiempo que el resto de los docentes, que los docentes de escuelas públicas. Eso hace que los jóvenes van a tener un mes de clases, sí, pero con las calificaciones bien entregadas. Es decir, que los niños no se van a preocupar tanto por estudiar porque saben, sí, que ya su calificación no depende de eso. Y te comento algo rápido. Van a ser casi 3 meses en la escuela pública de vacaciones. Sí. Y eso va a ocasionar un fenómeno que pasa mucho el regreso de verano. Es algo que, sobre todo, cuando estabas en la escuela probablemente notaste que tu primer día de clases en el nuevo ciclo escolar, de repente se te olvidaban las cosas. Te costaba hasta escribir, te costaba trabajo. Claro. Eso es un fenómeno que pasa cuando los niños salen de vacaciones de verano, olvidan los conocimientos. 3 meses de clase es algo nunca visto en este país, 3 meses de vacaciones. Entonces, el primer regreso a clases va a ser muy difícil para los docentes. Totalmente. Volver a enseñar a los niños todo lo que tenían que haber aprendido en el ciclo escolar anterior y todo lo que no aprendieron en las 6 semanas que no van a tener clase. No, y estás de acuerdo que la dinámica en las familias pues también no favorece mucho el tema de seguir aprendiendo y mucho menos como lo hacen en la escuela, Sebastián. O sea, no tenemos formación de docentes en la escuela, en la casa, perdón, y además el tiempo, en el tema del trabajo. Bueno, es todo un embrollo el que tenemos enfrente y como dijimos al principio, bien tú lo comentaste también, pues veremos, ¿no? A ver si ya la semana que entra con estas famosas mesas técnicas ya pueden esclarecer algo del tema, cuando menos en las escuelas privadas, perdón, las públicas. Oye, Sebastián, ¿tú traes numeralia sobre el rezago educativo en nuestro país? Sí, justamente. El rezago educativo es el total de la población que no cursó el nivel obligatorio que le tocaba a su generación. Hemos visto que ha ido cambiando. La generación de 40, 50 años era la secundaria. A partir de 2012 el bachillerato también cuenta como educación obligatoria. Se toma en cuenta ese cambio de cálculo. Pero actualmente el 19% de la población vive en rezago educativo. Es decir, que el 19% de la población no terminó el nivel educativo que le correspondía a su generación. Pero esto incrementa obviamente por estados. Estados como Chiapas y Oaxaca tienen más del 30% de su población en rezago educativo. Fíjate. 30%. Más del 30%. Oaxaca 30% y Chiapas 34%. Fíjate nada más. ¿Qué factores influyen en esto, Sebastián? Va variando dependiendo del nivel educativo. A nivel primaria afecta mucho la falta de escuelas. En primaria lo que sucede es que si no tienes una primaria cerca,
el esfuerzo de llevar a tu hijo no lo crees necesario, y sobre todo en zonas con geografía tan complicada como es Chiapas y Oaxaca. Sí. El no haber escuelas, con los comunitarias, con lenguajes indígenas que se hablan en las comunidades, condena mucho a los niños de esas comunidades. A nivel secundaria y bachillerato afecta mucho la necesidad del dinero. Si la economía familiar no está bien, abandonan la escuela para empezar a trabajar. Y si no terminaste ninguno de esos 3 niveles educativos, ya hablar de la licenciatura pues es otro tema. No, totalmente. Y si te vas a estos estados tan rezagados desde primaria y secundaria, pues imagínate cómo van a llegar a la universidad, ¿no? Ni siquiera. Oye, Sebastián, el tema es que también por materia seguramente o por especialidad estamos rezagados, ¿no? O sea, por ejemplo, matemáticas, comprensión lectora, ¿cómo andamos en estos asuntos? Ay, muy mal. Lamentablemente los datos que tenemos más recientes son los de PISA 2022. Este diciembre van a salir los nuevos resultados, así que vamos a estar muy atentos, pero lo que nos dejó en 2022 fue un sabor de boca muy feo, porque tuvimos un retroceso de casi 20 años en política educativa. Fuimos el lugar 35 de 37 países de la OCDE. 35 de 37. Fuimos el tercer país peor evaluado en matemáticas y comprensión lectora y con el peor puntaje en ciencias. ¿Del tercer país? ¿De la OCDE también? Sí, o sea, el tercer país peor en matemáticas y comprensión lectora y el peor en ciencias. Oye, por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua, tú sabrás, Sebastián, hay mucho enfoque hacia la industria manufacturera de exportación y estos cuando vemos matemáticas para el tema de las cuestiones de ingeniería, es elemental para seguir cursando, para llegar a profesionistas futuros en el asunto, ¿no? Entonces, es increíble. Imagino que también por estados habrá rezago en ciertas materias. Sí hay rezagos que se complican más en ciertas materias, pero lamentable esto está siendo muy universal. Estados como San Luis Potosí tienen una gran producción de egresados STEM, es de los estados que más, del total de gente que entra en licenciatura, más se dedican a un área de ingenierías. En ese lado lo están haciendo muy bien, pero es algo que está afectando a todo el país. La no comprensión de matemáticas desde niño complica mucho que entren a las áreas de estudio que se llaman STEM, que son ciencia, matemáticas e ingeniería, que son las carreras mejor pagadas. Y eso hace que tengamos más licenciados de carreras tradicionales ya saturadas, como derecho y administración. Oye, Sebastián, en específico, ¿tendrás datos de Chihuahua en tema de rezago educativo? Sí, en Chihuahua casi el 17%, 16.6% de la población está en situación de rezago educativo, que no terminaron el nivel de escolar que les correspondía. O sea, por debajo del 19%, que es la media nacional, me comentabas, ¿no? Sí, está por debajo, no está tan mal, pero está lejos de entidades como la Ciudad de México, que tiene el 9% de rezago nada más. Coahuila, que es un estado muy cercano, también solo tiene el 13%. Es el segundo lugar. Oye, Sebastián, y en el caso de STEM, ya me dijiste que San Luis Potosí está muy bien evaluado en STEM. ¿Chihuahua tienes el dato del asunto? Chihuahua, no tengo el dato exacto, pero sí te puedo decir que es de los estados que están en el top 5 de las entidades que más produce profesionistas STEM y matrícula STEM, que es de los estados en que más ha hecho un trabajo en que sus estudiantes universitarios puedan estudiar una carrera de STEM. Eso significa que desde primaria y secundaria han hecho un trabajo, por lo menos, de que los jóvenes no le tengan miedo a las matemáticas y se atrevan a dar este paso. ¿Cuál sería la conclusión del IMCO, Sebastián, ante este rezago educativo? Siempre tiene usted recomendaciones. Lo que tenemos que atender es atender las cosas del rezago educativo de los niños que estamos teniendo en las escuelas. En primaria y secundaria lo que necesitamos es escuelas cerca de los niños para que no abandonen. Y en bachillerato lo que necesitamos es apoyos económicos a las familias que apoyen a que el niño el adolescente siga asistiendo a la escuela. Este problema de suspender 3 meses las clases va a ser un duro golpe para continuar con la educación en México. Los niños se van a olvidar de los temas, van a tener más dificultad para poder entender lo que se les enseña en el salón de clases, y algunos padres van a acostumbrarse no es la palabra, van a condicionar a su hijo a estar con el trabajo, tal vez ponen a su hijo a trabajar, y si se hacen dependientes de ese ingreso puede aumentar el rezago educativo simplemente por el riesgo a que el niño ya no regrese al aula.
Oye, tienes toda la razón en ese factor, ¿eh? O sea, les gusta el dinerito, como en algún momento nos gustó a todos nosotros cuando salimos de vacaciones y nos ponían a hacer alguna actividad remunerada. Digo, yo sé que obviamente éramos adolescentes, no podíamos trabajar formalmente, pero había muchos, tienes razón, que se quedaban ahí porque sentían que iban a ganar dinero y no querían perder el tiempo en el estudio. Ese factor no lo tenemos en cuenta, ¿eh? Sí, justamente 3 meses, 90 días va a ser mucho tiempo para que jóvenes hagan cosas con su tiempo libre, sobre todo los que están en secundaria y bachillerato. Entonces, esperemos que no se afecten al rezago educativo próximamente. Perfecto, Sebas. No, ya ni hablemos siquiera de la infraestructura educativa, ¿no? Ya, no, ese es otro tema. Mejor ni hablamos de eso, imagínate, ¿no? Pues ponle que por el Mundial, pues sí, no sería una buena excusa. Tal vez el calor en algunas entidades de la República, como el caso de Chihuahua, en donde sube a más de 40 grados, y estamos hablando de salones que no tienen aire acondicionado, no tienen mini split para prender bien, pues imagínate el sauna, ¿no? O sea, ese es otro boleto. Sí, es completamente otro boleto. Hay un dato, una estadística nacional que te puedo comentar, es que 1 de cada 5 escuelas no tiene electricidad. Entonces, prepararse para el calor sería un tema muy complicado. Fíjate, nada. Ese hubiera sido mejor excusa, ¿no? El calor que el Mundial. Pues sí, pero significa que no lo planeaste cuando al inicio del ciclo escolar tenías que haberlo previsto. Totalmente de acuerdo. Sebastián Corona, investigador del IMCO, te agradezco mucho tu comunicación. Estamos al pendiente, Sebastián. No, muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buena tarde. Gracias. Continuamos en Imagen Chihuahua Noticias. 6 de la tarde con 6 minutos. Miren nada más la canción que tenemos de fondo. Súbele poquito, por favor, mi querido Darío. No, hombre, bueno, ya nada más con ese pianito ya reconoció usted la canción que tenemos de fondo. Y al invitado que tengo también en esta cabina, que es un buen amigo desde hace ya muchos años, un viejo conocido, no por viejo, sino por buen conocido, mi querido Lalo Domínguez, que le pongo esta canción porque usted está escuchando Sentido Contrario, y Lalo Domínguez formaba parte, además era la voz de esta agrupación de los 90s, que seguramente a muchos de nosotros, mi querido Lalo, nos hizo enamorarnos porque la dedicamos varias veces. Lalo Domínguez, buenas tardes, qué honor tenerte en esta cabina. Hombre, Juan Carlos, es un gusto estar en este espacio. Pues tú toda una carrera en la radio desde que te conozco, de que estás chavalito. Yo creo que todavía ¿no? Tú naciste con un micrófono en la mano, yo creo. Entonces, la verdad es que sí. Es un gusto ver tu carrera, gracias, siempre periodística, íntegra. Y es un reflejo también de lo que eres tú como ser humano, y te agradezco mucho esta oportunidad. No, hombre, al contrario, mi querido Lalo, gracias por tus palabras. Oye, pues padrísimo, ya muchos. ¿Cuántos años tenemos de conocernos, Lalo? Como unos 20 años, un poquito más de 20 años. Se me dice que más, pero no entremos en detalles. Tú tenías un estudio que se llama La Cueva. Sí, ahí todavía estamos con un estudio que por cierto nos acabamos de cambiar. Y estamos produciendo constantemente materiales. Es que era producción musical y además grababas spots para radio y televisión, que es donde yo participaba ahí contigo. Sí, cómo no. Es que tú sabes que el arte sonoro es muy amplio. Claro. Y hasta la fecha, pues Internet necesita de sonido, necesita música, necesita voces. Claro. Bueno, ya las voces se las quieren piratear y la música también. Pero no salen igual, ¿eh? La música suena igual en inteligencia artificial. Fíjate, ¿no? que ya estuve checando, pues es una, hasta ahorita, pues es una burla porque realmente pues ellos se quedan con todos los derechos, utilizan música que ya está hecha. Y la otra vez un amigo, le mando un saludo allá para Delicias, me mandó una canción. Me dice, mira, compuse una canción. Ah, caramba, pues yo como compositor de toda la vida, digo yo, a ver. Y en los músicos, sí. No. En los músicos. Por eso me interesé y le dije, ¿cómo que compusiste una canción? Sí. Y me la mandó y era una canción de banda que parecía mucho a un tema de la banda MS, por eso. Okay. Tú ahorita le puedes decir a la IA, oye, yo quiero una canción que suene como la banda MS. ¿Esta canción específico, más o menos? Y yo quiero que hable de rosas y que hable de perritos y que hable de barcos y de un atardecer. O quiero dedicársela a fulano, a fulana de tal. Que diga 10 veces su nombre, ¿no? Y que te la arma. ¿Y tú con ese oído musical tradicional qué pensaste, Lalo? Yo cuando lo escuché inmediatamente identifiqué que era de inteligencia artificial, porque luego se nota la voz sintetizada, porque se nota luego que son
vamos a decir, como fórmulas que agarran de canciones ya hechas, de estilos. Okay. O sea, te suena una canción sí, ya sí. muy elaborada. Pero aquí lo interesante, pues, es de que ya le da la opción a la gente de decir, bueno, yo la compuse, pero no es así. Está hecha por medio de inteligencia artificial. Sí. Y ahí te dicen claramente que si llegara a pegar la canción o lo que fuera, pues que los dueños de los derechos son las plataformas. Pero fíjate que autores y compositores ya dijo que no, que ellos no aceptan a la inteligencia artificial como una personalidad jurídica que pueda recibir regalías. Regalías, exactamente. Entonces, hasta ahorita, no. Todavía o sea, todo lo generado con la IA no puede obtener regalías, es de uso personal, básicamente. Sí, así es. O público, pero pues no obtienes ninguna regalía. Así es. No, porque no hay una persona jurídica a la que le puedas dar esas regalías. O sea, te protegen a ti como autor, por ejemplo, ¿no? Pues a los seres humanos. Ser humano. Es que realmente ya la inteligencia, por ejemplo, en las fábricas, cómo ha ya desplazado a muchos obreros, sí, ¿no? Totalmente, claro. Estaba viendo en las oficinas, no te vas tan lejos. En las oficinas, o sea, realmente qué va a pasar, porque si la inteligencia va a hacer el trabajo, entonces ya qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Pues evolucionar, mi querido Lalo. Pues evolucionar junto dejaremos con ellos, de trabajar, entonces. Pues vamos a tener que trabajar en otras cosas, ¿no? Sí. Como se hizo en las grandes revoluciones. Pero bueno, no vamos a hablar de esto. Esa es otra cosa. Está padre el asunto, mi querido Lalo, pero no es el tema que viene el día de hoy. Oye, ¿no nos dijiste canciones para meter? ¿Está en YouTube las rolas ahorita? Sí, en cualquier plataforma. Sí. Mira, es un disco que se llama No Me Arrepiento. Mi seudónimo de autor y nombre de solista es Eduardo Diegues. Sí, claro. Y No Me Arrepiento es un LP. Y ya no se le puede decir disco porque los discos ya no existen, pero es un long play porque pues son más de 10 canciones. Sí. Y ahí se desprenden varios temas, en el que es homónimo, que se llama No Me Arrepiento. Sí. Fíjate que en este disco participaron muy poquitas personas porque lo hice en su mayoría yo solo. Lo quise hacer utilizando la tecnología en el estudio, por ejemplo, cuando no había baterista, bueno, se genera una batería con samples, sí. Y tú puedes armar son iguales eso también, Lalo. Es que son sonidos de batería, batería natural, grabada, sí, de origen. De origen, pero tú las puedes manipular y las puedes usar. O sea, no es IA como estamos acostumbrados a usarlo. No es IA porque tú haces el arreglo, tú generas el ritmo que tú quieres hacer, los redobles, los sonidos, todo tú lo tienes que operar. En el caso de lo que son guitarras, bajo, también grabé todo eso. Hubo coros, me hicieron ahí coros, una chica súper talentosa, pero otro de las personas que participaron en el tema de Un Día Más Sin Ti fue el ya extinto Marciano Cantero. Sí, te platicaba ahorita de los Enanitos Verdes. En Un Día Más Sin Ti, y yo le propuse al maestro, le enseñé las 11, 12 canciones. ¿Cómo le conociste a la Marciano? Sabes de que a mí en aquel entonces, hace ya algunos años, fue el 89 aniversario de la ciudad de Delicias. Y el municipio me encargó la organización artística del evento. Y yo les propuse a Enanitos Verdes, que fue todo un revuelo en el cabildo, porque pues estaban acostumbrados a traer música grupera, de banda, claro, norteña. Realmente nunca habían traído rock, ni rock pop, sí. Y entonces era así como que un revuelo. Sí, tuvimos que pues convencerlos, sí, ¿no? Sí que cabildear. Cabildearle. Lo logramos, un saludo ahí al licenciado Raúl García Ruiz, que en ese entonces estaba ahí como secretario, y impulsamos esta cosa y funcionó. Bueno, ¿te acuerdas? ¿Sí conoces Delicias? Sí, lo que es el reloj, el medio. Claro. Imagínate toda esa área llena de gente, las 4 o 5 calles. ¿Y dónde fue el escenario? Llenas. ¿Te acuerdas que hay un edificio grande que casi siempre estuvo abandonado ahí? Claro. Sí. Ahí se puso de espaldas el escenario y fue un éxito. Y toda la gente fue gente de todos lados, obviamente. Era como un zócalo, prácticamente se volvió como un zócalo ahí. Sí. Y se hicieron exposiciones de artistas y todo. Entonces, cuando ¿Sería la primera vez que vino Enanitos Verdes a Chihuahua?
sea, no, a Chihuahua no, bueno, pero a Delicias sí. A Delicias. Sí, a Delicias okay, sí. ya había venido a Chihuahua, o a Sí. Juárez seguramente. ¿No? Sí, a Delicias era la Y primera luego después vez. fue a Cuauhtémoc, y luego fue Guerrero también, o sea, se llevaron a municipios más Sí, medianos. ranchearon porque era algo nuevo, se dieron cuenta también los gobiernos pues que eran una buena opción también. Oye, yo estaba en radio en Cuauhtémoc en ese momento y lo llevaron al Festival de las Tres Culturas. Sí. ¿Vieras cómo lo aplaudí cuando me di cuenta? Sí, Bueno, sí. quería besar. Dijiste gracias, una bocanada de aire fresco, ¿sí? Exactamente. Pues es sí. que hay público para todo, Sí. público para todo y yo creo que en esta ocasión nos tocó llevar esa batuta. Y bueno, pues Marciano, en paz descanse, le platiqué, oye, pues estoy grabando un disco, necesito pues invitarte que me grabes algo. Algo, lo que sea. Él escogió el tema, yo le di a escoger de los varios temas que están en el disco, le dije, mira, aquí están estos, dime Sí. cuál te gusta. ¿Cómo se ¿Cuál llama la quieres canción? ¿Me grabar? repites? Se llama Un Día Más Sin Ti. Esta es la que está de fondo. Ahora, súbele poquito, por favor, mi querido Uri. No te dejo de pensar, porque estás dentro de mí. No, y no puedo resistir. Entonces el bajo lo grabó Marciano. Sí. Y graba un estilo de bajo que le llamamos fretless, en un bajo fretless que no tiene trastos, hace cuenta que es como si fuera como un violín. Que no claro, tiene- claro. Ya ves, No que se las, escucha el- ya ves que las guitarras tienen unas divisiones metálicas, sí. unos cuadritos, se Sí. llaman trastes o trastos. Sí. Este bajo no tenía ¿Por trastos. qué? Y ¿Qué es le da un- esto a Es la- un bajo a la especial melodía? para que puedas hacer sonidos como... De hecho, si perfecto. vuelven a poner la introducción, ahí es Ok. donde se aprecia más. Ok. Mira, ahí va. Claro, totalmente. Oye, fíjate. Eso nomás se puede hacer con un bajo fretless. Ok. Y él Que es decidió- diferente al bajo normal, al bajo. Sí, porque no tiene trastos. Y él, no tiene y él trastos. dijo, ¿sabes qué? Se escucharía Sí. mejor con este tipo Sí, de... oye, voy a grabar con un bajo sin trastos. Y yo, sí, No, tú adelante, dale tú como graba quieras. como quieras. Graba como quieras. Oye, y eso, me dices que hace 20 años escribiste las canciones, hace 6 años las grabaste y apenas las estás presentando, o sea, ¿qué onda contigo, Milano? Mira, yo creo que, bueno, las circunstancias así se dieron, no fue algo que planeé, sí es algo muy extraño, como yo pienso que este era el momento. Ahorita las plataformas están dispuestas para los artistas, cosa que antes no existía. De la pandemia para acá hubo un cambio total en las Bueno, redes sociales. Totalmente. Nuestra forma de interactuar con ellas, la manera en que estamos interactuando con toda la información que se genera. Muchas veces la radio como imagen, por ejemplo, fue más fácil para mí escucharla a través de mi celular, Sí, claro. a través de claro, internet, Totalmente. y así Facebook o por YouTube, Facebook, lo que tú o quieras. simplemente ahorita ya estamos compartiendo que estamos aquí, estamos compartiendo tu transmisión vía. Tenemos que evolucionar Sí, de alguna y forma. eso no existía, y la verdad es que era más difícil el poder estar en medios masivos, era muy Sí, complicado, sí. y estaba muy Tenías que pagar para empezar y era buena lana, ¿no? y muy centralizado. Muy Esa es centralizado. la otra. Oye, déjame recapitular un poquito más, Lalo. Cuando empezaste con Sentido Contrario, empezaste localmente. Sí. ¿Cómo subiste la escena nacional? Mira, es lo que estabas platicando ahorita, que Sentido Contrario fue un verdadero fenómeno natural musical. ¿A qué le llamo un fenómeno natural? El que impulsa a la sociedad. El que la sociedad dice, este artista lo vamos a apoyar porque nos identificamos, porque es parte de nuestro de nuestro diario vivir, y vamos a apoyarlo. Y ahí es cuando se da ese fenómeno. No fue necesario pagar la famosa payola, no fue necesario el tener que llevarse un programador de juerga y Sí, no, comprarle un o Mercedes comprarle Benz. algo, ¿no? Sí, no. Fíjate que Sentido Contrario empezó a tocar en eventos desde chicos, familiares, y luego ya pasábamos a fiestas privadas, y luego ya en bares, y luego de repente en masivos de las escuelas, sobre todo en el bachilleres, que organizaba eventos grandes en gimnasios. Sí. Y yo me acuerdo que pues ahí tocábamos, ahí cantábamos, y nos escuchaba mucha gente. Entonces, para cuando nos dieron la oportunidad de entrar a radio, que entró una radio nueva en aquel entonces de Monterrey, nos dio la oportunidad, puso la canción y fue como un polvorín, porque esa canción ya estaba muy trabajada.
La habíamos trabajado por un año. ¿Cuál era esta canción? No, ¿Esta? Alguien ¿Era que te otra? quiera más. Alguien que te Sí, quiera más. Alguien que esa fue la que Sí. teníamos Pero trabajando. te dieron una oportunidad porque fue algo orgánico. O sea, el Sí, crecimiento totalmente. fue orgánico. Oye, hay un grupo musical que la está rompiendo en Sí, Chihuahua. ¿Por sí. qué no lo tocas? Sí, Y ahí fue se creciendo. bloquearon todas las líneas de la radiodifusora, Fíjate no nomás. entraba ni salía de ninguna llamada. Mm. Recuerdo que en aquel entonces estaba por ahí Omar Chaparro, Perico Padilla, Juan Gómez. Entonces fue en el D95 donde Ramón pusieron la Vaca. canción. Sí, pues toda esa raza que estaban ahí. Sí. En Que esa... era estación en inglés, básicamente, ¿no? Bueno, la que nos tocó fue el 104.5. ¿Cuál era el 104.5? Stereo Hits era, ¿verdad? En aquel momento. FM Sí, Tú, cierto, es cierto, es verdad. FM Tú fue. Sí, es cierto, es O verdad. sea, es También. esta, fíjate. Fíjate, llegaba un momento Sí, es cierto. en que tú prendías la estación, por ejemplo, FM2, y estaba el tema. Ujú. Sí, no, yo Le recuerdo. cambiabas a otra Y y estaba el estaba el tema. tema. O sea, era una cosa O impresionante. sea, no tuvieron que pagar nada No. porque cuando pusieron una estación, la otra competencia dijo, y está buena la rola. No. ¿Dónde la consigo para yo también Sí, tocarla? sí. Y ahí fueron. ¿Y en lo nacional cómo se cruzaron? Bueno, eso fue, nosotros lanzamos por nuestra cuenta el material, colocamos cassettes en las disqueras Cassettes. y se empezó a vender. Entonces llegaba el representante, vamos a decir, de Polygram y decía, oye, ¿qué onda con este cassette? Se está vendiendo mucho. Ya llevábamos 35,000 copias vendidas. Fíjate. Y me dice el de Polygram, les dice el de Polygram, oye, pues ¿tienen disquera? No tienen disquera. Caramba. Entonces se empezó a correr la voz en México por medio de los distribuidores de discos y de cassettes que había un grupo que estaba vendiendo bastante y que no tenía disquera. ¿Y dónde maquilabas tú el cassette? Yo lo maquilaba en una maquila que está en Los Mochis, Sinaloa. Bien. Ahí. Pero no salía con ningún sello disquera, ¿no? Bueno, O sea, tenías en Pues nuestra disquera no tenía No, nombre en ese nada. entonces, no. Pero aún así habías vendido 35,000 Sí, copias. 35,000. ¿Y cómo las vendiste? ¿En dónde? Pues yo nomás hablaba y decía, mándeme 10,000 porque ya se me acabaron los que pero, tenía. pero ¿cómo te contactaban? Literalmente al teléfono o al correo electrónico. ¿Cómo te En te aquel contactaban? entonces no había casi correo electrónico, era fax y era teléfono. Entonces hacía los pedidos, ellos te mandaban, les tenías que mandar por paquetería el diseño gráfico, era un rollo. Se hacían los negativos para las impresiones. todo un Era todo un tema. Exacto. Pero bien bonito porque la gente, te digo, fue un movimiento social, una falta también de tener una identidad artística, Claro. de esa generación. Claro, sí. De esa generación salieron muchos artistas, el mismo Omar Chaparro, Ujú. Araceli Arámbula, Lalo Gameros de Caballo Dorado, todos los de Caballo Dorado. O sea, había en realidad una sed de pertenencia. ¿Fuiste primero tú que Caballo Dorado? Sí, ¿Fueron ustedes sí, primeros? poquito antes. Entonces ustedes abrieron el escenario nacional. Sí, entonces, fuimos, nosotros decimos que fuimos punta de lanza. En el tema del pop, obviamente, ¿no? En Sí, música, que sí. había grupos Exacto. chihuahuenses que habían Exacto. lucido en muchas ocasiones, pero en pop ustedes abrieron la oportunidad y luego fue Caballo Dorado entonces. Sí, así es. ¿Y qué otro grupo andaba por ahí chihuahuense? Pues andaban los de la clica, andaba cierto. Bueno, la clica no es chihuahuense. Sí, chihuahuense son la clica. chihuahuenses de aquí de la No ciudad. me digas. De Ciudad Juárez andaba Tienes razón, Amanecer, sí, es cierto. andaba Ancla, Mm, los de... ¿cómo se llamaban ellos? Yo Sí. no sé lo que me pides, que ay, te caray. ame o No, te olvide. no me acuerdo. También de No me Juárez. acuerdo. Ok. Bueno, el caso es de que sí había un movimiento real de música y las disqueras estaban volteando a ver a los grupos de rock mexicanos. Sí. Y pues ahí es cuando sale Maná, póncatelas. No, Maná salió después de ti o ya estaba Maná contigo. Maná ya existía. Porque era sombrero rojo, ¿no? Era Sombrero verde. Sombrero verde, sí, Ahí perdóname. andaban como sombrero verde, pero no les había pegado todavía Maná como tal. Ok. Sino que apenas empezaban con Rayando el Sol. Oye, ¿y el fenómeno de Monterrey ya estaba? Cuando No, la ¿verdad? avanzada regia fue después. Que fue un hasta fregazo, la fecha un fregazo, sí, ¿verdad? sí, Pero sí. en ese momento 90, No. ¿te acuerdas? No, una cosa fregona. Y las disqueras estaban volteando y nos tocó esa suerte de que Sí. Discos y Cintas Melody, que en ese entonces era la disquera de Televisa, Sí. nos contrata y nos lanza. Pero luego vino el fatídico Ujú. en la crisis del Sí, el 94, 94. y toda la industria hasta Sí. la fecha nunca se volvió a levantar. Nunca se volvió a levantar, Pum. exactamente. Entonces sí fue una historia así como que de, ay, pero ahora fíjate, esta oportunidad que tengo Sí. de lanzar este disco solista, Ujú.
pues es el momento para mí hacerlo ahorita, No, por claro. muchos motivos y razones. Pero también se da la oportunidad de apoyar a una compañerita que está en un tratamiento y que necesita nuestro apoyo. Y bueno, pues vamos a hacerlo también por eso, en parte. Sí. Y vamos a lanzar el disco. 26 de mayo. Es el 16. Perdón, 16. Estaba yo con 16 de 26. mayo, ahí en el Hotel Mirador, el Bar Delfos. Ok. Cabe bien poquita gente, ¿eh? O sea, yo creo que si caben 60 personas va a estar cañón. Entonces, sí les recomiendo que entren ahí a la página, ya sea de Diegues o de Hotel Mirador o Eduardo Diegues. Ahí van a encontrar el link para que puedan aportar. Oye, Lalo, Apartar su se boleto. me termina el tiempo, nada más quiero Sí. despedirme con una pregunta. Sí, ¿No? dime. Hace 20 años escribiste estas canciones, ahora que escuchas ya en canciones la letra, ¿ha cambiado algo la letra? ¿Tú quisieras cambiar algo de la letra o sigues Mira, viviendo la letra? yo soy un compositor muy simple. Yo creo que eso es lo que a mí me ha funcionado y lo pueden ver en mis canciones, en donde a lo mejor no uso mucha poesía así muy elevada. Es un lenguaje muy aterrizado, sencillo, coloquial. ajá, directo, pero sí muy honesto y profundo. Entonces yo creo que eso es lo que me ha valido como compositor, el poder llegar a que las personas se identifiquen con mis Y canciones. 20 años después. Sí, 20 qué loco, años porque después. están actuales. Tú la escuchas y pues soy actual, no soy vieja. Mi Lalo, entonces 16 de mayo, repítenos el lugar, por favor. Es en el Bar Delfos del Hotel Mirador. Ok. El 16 de mayo a las 8 de la noche. Ahí vamos a estar Eduardo Diegues presentando su álbum No Me Arrepiento. Padrísimo. Además, una buena causa, vas a ayudar a una amiga tuya. Así para es. un tema de enfermedad, ¿no? Entonces hay que Así apoyar, es. hay que apoyarte a ti, hay que apoyarla a ella. Lalo, pues un honor como No, siempre. hombre, Querido gracias Lalo, por el espacio. felicidades por tu nueva producción. Aquí seguramente lo vamos a estar aquí pasando en los espacios que tengamos oportunidad de hacerlo. Claro que sí. Que nos dé una radio hablada, pero pues ya sabes que estamos a la orden, como siempre. Gracias Lalo. por la facilidad a Grupo Imagen y a todos ustedes aquí en la producción. Muchas gracias y a ti en lo Gracias. personal. Gracias. Gracias por tu apoyo de siempre. Lalo Domínguez presentando No Me Arrepiento, 16 de mayo, 6 de la tarde, para que no se lo pierdan. Ya nos vamos, gracias Darío Reyes en los controles de audio, La Gran Streaming, Dayana Maínez en la producción, un servidor Juan Carlos Guerrero, como siempre le digo, usted no escucha imagen, seguro es verdad.